Buenos días, espero que estéis todos bien y que que estéis llevando bien estos días de aislamiento y de mucho trabajo también, seguro, porque en todas las materias sé que tenéis mucho, mucho trabajo. Bueno, yo voy a hacer este segundo vídeo sobre la música en el clasicismo. Voy a resumir mucho el tema para facilitarlo, ¿vale? De forma que el tema va a tener solo tres puntos. El primero que ya os expliqué en el vídeo anterior, que era el de la introducción, ¿vale? Todas las cuestiones generales, no solo de la música, sino de la situación social, del arte, etcétera, ¿vale? Bueno, en este segundo punto voy a abordar las formas musicales e instrumentales del clasicismo. Recuerdo que el término forma musical se refiere a tipos de composiciones, ¿vale? Es decir, qué componían, qué tipos de música, qué tipos de obras hacían en el clasicismo, ¿vale? Entonces, vamos a ver fundamentalmente cinco, que son como las más importantes. La primera forma musical, que además es de las más importantes en la época del clasicismo y que ya, como recordaréis, empezó en el barroco, es la sonata, ¿vale? Con respecto a la sonata hay que aclarar un par de cuestiones que, bueno, en los apuntes que os he mandado por escrito no figura, pero os lo explico así un poco rápidamente. En música la sonata el término sonata puede expresar dos cosas. La primera es una forma musical, ¿vale? Que es justo lo que vamos a abordar, la forma musical llamada sonata, que es lo que aparece en los apuntes, que se trata de una composición musical para agrupaciones de cámara, que puede ser, en el clasicismo ya una sonata puede ser entre uno y cinco o seis instrumentos, ¿vale? Porque puede darse un quinteto con piano, es decir, obras ya o mejor dicho, sonatas para una agrupación un poco más grande que la que se daba en el barroco. Recordáis que en el barroco decíamos que la sonata era para un instrumento solo, dos o tres, ¿vale? Es decir, una flauta, un violonchelo, o un violín y un clave, un dúo, o violín, viola, violonchelo, por ejemplo, un trío, pero no más. En el clasicismo ya la forma sonata se amplía y es para más instrumentos. Entonces podemos tener una sonata para un solo instrumento, una sonata para dos violines, una sonata para un trío de cuerdas, una sonata, atención, esto es nuevo, para un cuarteto de cuerdas, que luego os explicaré qué es, una sonata para un quinteto de viento, ¿vale? Es decir, la sonata ya se convierte en una obra eh, con más peso y con más presencia instrumental. ¿En qué consiste? Pues es una obra musical que tiene tres o cuatro movimientos y tres o cuatro partes o movimientos. ¿Recordáis cuando hablábamos, por ejemplo, del concierto barroco que tenía tres partes y cada parte recibía el nombre de movimiento? La primera solía ser rápida, la segunda lenta y la tercera rápida. Bueno, pues en el clasicismo la sonata adquiere también esta forma, ¿no? Puede tener tres o cuatro movimientos. Con el tiempo desarrollará cuatro, se quedará siempre en cuatro, pero al principio podemos encontrar sonatas de tres movimientos también. Y el primero de los movimientos se dice que tiene la estructura de sonata. Atención, aquí está el segundo término, o la segunda significación de la palabra, del término sonata. Entonces, cuando hablamos de forma sonata hablamos de la composición musical con tres o cuatro movimientos para una agrupación de cámara. Pero cuando hablamos de la estructura de sonata, ¿vale? Estamos hablando de una parte de la sonata, a ver si lo explico bien, es una parte de la sonata que es el primer movimiento que tiene, se le dice estructura de sonata. ¿Qué quiere decir que tenga estructura de sonata? Pues que en esa obra vamos a encontrar tres partes, básicamente. Una exposición, es decir, los instrumentos van a tocar una serie de melodías,
o una melodía importante, que vamos a llamar tema, que la van a ir tocando entre todos los instrumentos, y a esa primera parte se va a llamar exposición. Una segunda parte que se llama desarrollo, en donde esas frases musicales, esas ideas musicales que han aparecido al principio, se desarrollan, se cambian, se modifican, se enriquecen con adornos, con variantes, etc. Y una tercera parte que se va a llamar reexposición, que va a consistir en retomar las melodías iniciales con algún pequeño cambio. De forma que va a tener, digamos, lo que sería la estructura A, sería la exposición, B sería el desarrollo y A', ¿vale?, como una variante del inicio, que va a llamarse reexposición. A esto es a lo que llamamos la estructura de sonata. Pues bien, ¿qué es lo que le pasa a la sonata del clasicismo? Pues que la sonata, la forma musical sonata para música de cámara, que tiene 3 o 4 movimientos, normalmente el primer movimiento va a tener estructura de sonata. Es decir, va a tener exposición, desarrollo y reexposición. Espero haberme explicado bien con el significado, el doble significado de la palabra sonata. Una cosa es forma sonata y otra es estructura de sonata. ¿Vale? Repito, forma sonata, forma musical de cámara, 3, 4 partes, música de cámara para varios instrumentos. Estructura sonata, el primer movimiento de una forma sonata que tiene esa estructura especial en 3 partes. Exposición, desarrollo y reexposición. ¿Vale? Bueno, creo que ha quedado claro. Si hubiera cualquier duda, no tengáis problema en mandarme algún correo o lo que sea. Intentaré subir también algún ejemplo de alguna sonata para que podáis escuchar en el primer movimiento esto que os acabo de decir, de lo que es la exposición, lo que es el desarrollo y lo que es la reexposición, lo que es la estructura de sonata. Vale, la segunda forma musical es la sinfonía. Básicamente, la sinfonía es lo mismo que una sonata, pero interpretada por una orquesta. Con lo cual, si la sonata era música de cámara, la sinfonía es música orquestal. Veis que pone ahí en los apuntes, también tiene 3 o 4 movimientos. El primer movimiento, ¿veis?, tiene la estructura de sonata, es decir, tiene su exposición, su desarrollo y su reexposición. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con todas las sinfonías que hace Mozart, que hace Haydn, etc. Beethoven ya es distinto porque Beethoven es el primero de los románticos y ya su música cambia. Entonces, no es del todo, las sinfonías de Beethoven son especiales. Justamente el siguiente punto que os pongo en los apuntes es, podemos decir que es como una sonata, pero para ser interpretada por una orquesta. Siguiente apartado. ¿Quién fue el compositor más importante en la composición de las sinfonías? Pues Haydn. Era este compositor del que os hablé en el primer vídeo, que era un músico que trabajaba para el príncipe Esterházy, y este músico, maestro de su, ya no capilla, sino maestro de, digamos, de la orquesta que él tenía a su cargo en la corte de este príncipe, pues él estaba encargado de componer, de enseñar, de dirigir las representaciones, estaba al cargo de los músicos. Recordáis que fue el que compuso la famosa Sinfonía de los Adioses que os comentaba en el otro vídeo, para pedirle disimuladamente al príncipe que querían vacaciones y que querían volver a sus casas y ver a sus familias. Bueno, pues eso lo hizo a través de una sinfonía, ¿vale? Entonces a Haydn, como es el que más sinfonías hizo, compuso más de 100 sinfonías, y porque fue el primer músico que desarrolló la sinfonía de esta manera que os he dicho, como una obra orquestal con 3 o 4 movimientos, pues resulta que se le llama el padre de la sinfonía, Franz Joseph Haydn. Importante el apellido, ¿vale? Aunque hay más músicos que se apellidan así, cuando uno habla de Haydn básicamente se está refiriendo a este músico, ¿vale?, que es el más conocido. Y que por otra parte, también como os dije en el vídeo anterior, pertenece a este trío de músicos que constituyen la primera escuela de Viena, que son Haydn, Mozart y Beethoven. Bueno, pues este es Haydn, ¿vale?
Os pongo otro ejemplo de estos compositores de la primera escuela de Viena, que es Mozart, que compuso 41 sinfonías, ¿vale? La 40 es la más conocida. Os pondré luego algunos vídeos y os pondré justamente el vídeo de la 40 que seguro que todos conocéis, seguro. Ya veréis cómo la habéis escuchado en algún momento, u os suena, porque es probablemente la más conocida de Mozart. Y luego Beethoven compuso 9 sinfonías. La última es especial. Os digo que las sinfonías de Beethoven son especiales y se va viendo una evolución de la primera a la novena. ¿Y qué le pasa a la novena? Pues que fue la que, digamos, rompió el esquema de la sinfonía. Es una sinfonía con, si no recuerdo mal, 5 movimientos. El último movimiento es el más novedoso, el que supuso una especie de shock para el público, porque incluía una parte vocal. La sinfonía, por definición, es instrumental, pero Beethoven quiso incluir una quinta parte, un quinto movimiento, en la que además de la orquesta había un coro mixto, además bastante nutrido, en el que se encuentra el famoso himno a la alegría o la oda a la alegría. Entonces es novedosa, primero por su extensión, porque ya no son 4 movimientos, sino que tiene 5, y segundo porque incorpora música vocal, incorpora un coro. Era una novedad absoluta en el desarrollo de la música clásica y de la sinfonía. Todas las sinfonías que se habían compuesto antes, Haydn, Mozart, otros compositores, Stamitz, Quantz, en fin, un montón de compositores, todos estos habían hecho sinfonías eh, con orquesta, exclusivamente. Bueno, pues Beethoven, de repente, en el último movimiento de su última sinfonía, incorpora un coro. Y esto fue absolutamente revolucionario, ¿vale? Y supuso una novedad enorme. Bueno, vamos con la tercera forma musical, que es el concierto. Bueno, recordamos el concierto barroco, que era una obra para instrumento solista acompañado de orquesta. Bueno, pues en el clasicismo el concierto ya no se va a llamar, obviamente, concierto barroco, se va a llamar simplemente concierto. Por lo tanto, cuando hablamos de concierto, hablamos de una obra para un instrumento solista acompañado de una orquesta. Por ejemplo, concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven llamado Emperador. Pues es un concierto en el que el piano tiene el papel preponderante y la orquesta dialoga con el piano. Mozart, por ejemplo, hizo conciertos prácticamente para todos los instrumentos. Hizo concierto para flauta y orquesta, concierto para oboe y orquesta, conciertos para violín y orquesta, veintitantos conciertos para piano y orquesta. No recuerdo si tiene también para clarinete y orquesta, súper conocido, que ha aparecido también por ejemplo, el segundo tiempo del concierto para clarinete y orquesta, si lo buscáis en YouTube, aparece en una de las escenas de una película muy antigua que se llama Memorias de África y justamente forma parte de la banda sonora y utiliza el segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart. En fin, hizo conciertos para muchísimos instrumentos, para trompa y orquesta, tiene varios conciertos súper bonitos. Para violonchelo creo recordar que tiene también. En fin, hay uno muy curioso. Fijaos que aquí ya no se diferencia entre concierto y concierto grosso. Recordáis que en el barroco decíamos concierto cuando es un instrumento solista y orquesta, concierto grosso cuando tenemos varios instrumentos solistas, por ejemplo 2, 3 o 4, y la orquesta. Bueno, pues ahora en el clasicismo pueden hacer conciertos en el que haya dos instrumentos solistas, pero ya no se va a llamar concierto grosso, se va a seguir llamando concierto. Ya no se van a complicar y diferenciar entre si hay un instrumento solista o si son dos. Por ejemplo, hay un concierto muy bonito que es para flauta y arpa, ¿vale? De Mozart. Y entonces lo llama concierto directamente, concierto para flauta y arpa de Mozart, ¿vale?
Estoy pensando a ver si hay algún otro concierto para dos instrumentos. Ahora no recuerdo. No recuerdo. Bueno, abro un pequeño paréntesis. Sí que hay una famosa sinfonía concertante, porque ya empieza a utilizarse el término concertante para referirse un poco a esto que os he dicho de instrumento solista. Y es que hay una sinfonía concertante eh, que ahora mismo, curioso, se me ha ido, no recuerdo si era de Mozart o de Beethoven, en donde hay tres instrumentos, es una sinfonía, ¿vale? Pero hay tres instrumentos que en ciertos momentos de la obra adquieren como un papel un poco más protagonista. No llega a ser concierto, es una sinfonía, pero la llama sinfonía concertante porque hay tres instrumentos ahí que en algún momento tienen una cierta presencia más, más importante frente al resto de la orquesta. ¿Vale? Esto en cuanto al concierto. ¿Qué le pasa por lo demás al concierto? Pues que tiene tres movimientos también contrastantes, es decir, uno suele ser rápido, el segundo suele ser lento y el tercero suele ser de nuevo rápido. ¿Qué más? Instrumento solista, tal. Ah, importante esto. Los conciertos del clasicismo, en los tres movimientos, van a incorporar una pequeña parte que se va a llamar cadencia, que es una pequeña parte en donde el solista, por ejemplo, concierto para piano y orquesta número 5, Emperador, o sea, subtitulado Emperador, de Beethoven. Bueno, pues va a tener en el primer movimiento, en el segundo y en el tercero va a tener una cadencia en cada uno de ellos. ¿Y qué es la cadencia? Pues es un fragmento en donde la orquesta se calla por completo y se queda el solista, en este caso el piano o el instrumento que sea, y digamos que se luce. ¿Y qué es lo que hace? Pues retoma las melodías que han ido apareciendo a lo largo del movimiento que haya hecho, por ejemplo en el primero, retoma esas melodías, las desarrolla, improvisa, las cambia, juega con ellas, ¿vale? Y es un momento muy especial porque el solista, el pianista, el flautista, el violinista, el solista que sea, pues puede mostrar su capacidad creativa, su capacidad de improvisación, su dominio del instrumento, su capacidad musical, en donde, pues eso, pone en juego toda su creatividad y, lógicamente, su virtuosismo, ¿vale? Palabra que ya habíamos visto en el barroco, es decir, su capacidad de hacer cosas muy complejas, muy difíciles, muy de lucimiento, ¿vale? Pues la cadencia va a estar presente en cada uno de los movimientos de los conciertos del clasicismo, ¿vale? El primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 5 tendrá su cadencia de Beethoven, el segundo movimiento tendrá también su propia cadencia y el tercer movimiento tendrá otra cadencia. Con el tiempo las cadencias, los propios compositores empezaron a escribirlas. Al principio no, al principio dejaban que el músico, que el intérprete, pues hiciera lo que quisiera. Pero después, los propios compositores escriben esas cadencias y escriben pensando para que los solistas se luzcan, ¿vale? Y hacen ellos mismos que tienen, el compositor tiene la música en la cabeza, desarrolla esos temas, desarrolla esas melodías que han ido apareciendo en el movimiento correspondiente, pero ya es él el que escribe la cadencia. ¿Vale? Hoy en día pues pasa un poco de todo. Cuando se toca un concierto para flauta y orquesta de Mozart, pues a lo mejor el solista que vaya a tocar ese concierto puede hacer dos cosas. Puede inventarse su propia cadencia o puede tocar la cadencia que haya compuesto un compositor o un flautista hace 100 años, por ejemplo. ¿Vale? O sea que las cadencias pueden ir cambiando. Pero es esto, un fragmento para el lucimiento del solista. Vamos con la siguiente, la penúltima forma musical es el cuarteto de cuerda. El cuarteto de cuerda se convierte en una agrupación súper importante en el clasicismo también, porque como recordaréis, al principio dije que la música se difunde en toda la sociedad, todo el mundo quiere hacer música y todo el mundo quiere tener música cerca. Y los burgueses, la gente que ya no es noble, pero que tiene su trabajo,
su sueldo, su empresa, bueno, su profesión, ¿vale? Pues también quiere disfrutar de la música. Y entonces esta formación es ideal para hacer entre cuatro personas. Lógicamente es un cuarteto, bueno, pues para hacer entre pocos músicos, yo me junto con tres amigos y hacemos música, ¿vale? El cuarteto de cuerda es, por tanto, música de cámara, son cuatro instrumentos, pero atención, el cuarteto de cuerda tiene que tener obligatoriamente dos violines, una viola y un violonchelo. Cuando hablamos de cuarteto de cuerda hablamos específicamente de esto. Por ejemplo, cuatro guitarras no es un cuarteto de cuerda, ¿vale? Es un cuarteto de guitarras o es un cuarteto de cuatro instrumentos de cuerda. Pero lo que es la expresión cuarteto de cuerda tiene que ser indefectiblemente dos violines, una viola y un violonchelo, ¿vale? Bueno, pues en este sentido Haydn y Mozart, y Beethoven también, pero Haydn y Mozart destacaron muchísimo. De hecho, se dedicaron recíprocamente colecciones de cuartetos. Mozart le dedicó a Haydn una serie de cuartetos de cuerda, ¿vale? Y se convierte, pues como os he dicho, en una formación súper importante también, ¿vale? Eh, ya está. Y la última forma musical de la que os quiero hablar es el quinteto de viento. Algo parecido a lo que pasa con el cuarteto de cuerda, pero en este caso instrumentos de viento. Tiene que estar exclusivamente formado por una flauta travesera, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot. Si no es esto, no se va a llamar quinteto de viento, será quinteto de instrumentos de viento, ¿vale? O habrá otro tipo de agrupaciones, pero si se dice quinteto de viento, tiene que ser eso, flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, ¿vale? No puede ser otra cosa. Por tanto, es también una agrupación de cámara. Y en algunos casos también se hará quinteto con piano. Es decir, yo tengo este quinteto de viento y le añado un piano, ¿vale? Porque el piano ya en el clasicismo empieza a tener una gran presencia, desde Mozart y por supuesto con Beethoven, las famosísimas sonatas para piano de Beethoven, el Claro de Luna, la Patética, para Elisa, etcétera, que seguro que también conocéis, pues todo eso aparece ya con el clasicismo y por eso el piano tiene tantísima importancia en este periodo. Bueno, pues con esto termino lo de las formas musicales instrumentales y en el siguiente vídeo os hablaré de las formas musicales vocales, que básicamente van a ser dos. Bueno, no quiero adelantarme. Cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Mucho ánimo, hasta pronto.